Ahí sí. Entonces, teníamos un problema de investigación. Este problema debe plasmarse en un protocolo en el que va a estar detallado todo el procedimiento que ustedes van a hacer durante su investigación, desde que comienzan hasta que terminan. Luego ustedes van a ejecutar ese proyecto. Luego ustedes, por ejemplo, podrían presentarlo en un congreso o podrían hacer una publicación, que es un manuscrito. ¿Bien? Obviamente el proceso final de toda investigación es una publicación, no es una presentación en congreso. Ese es un primer punto interesante. Muchas veces uno dice, bueno, voy a hacer una investigación y la voy a presentar en un congreso. No es el último paso. Si yo presento en un congreso, esto está inconcluso. ¿Por qué? Porque el congreso como tal no tiene, es solo una presentación previa de un trabajo, ¿ya? No tiene una indexación a alguna base de datos donde otras personas en el futuro podían acceder a su investigación. Por lo tanto, el último paso de todo proceso de investigación es la publicación. ¿Dónde publico? Esa es la otra pregunta que viene después. Tengo revistas del tipo Easy y revistas Cielo. Generalmente las revistas de tipo Easy tienen una calidad más alta, ¿bien? Y las Cielo mayormente son bases de datos latinoamericanas, muchas de ellas en español, donde también podemos publicar, pero no tiene la calidad de una a nivel Easy. Una vez que elegimos la revista, tenemos que elegir el área, perdón, una vez que elegimos el tipo de indexación de la revista, que es Easy o Cielo, tengo que elegir el área. Por ejemplo, tengo de periodoncia, tengo de investigación de caries, tengo de cirugía, etc. O sea, tienen que entender que las revistas son específicas según el área. Ahora, ¿hay revistas misceláneas? Sí, hay revistas que abarcan de todo. Por ejemplo, algunas Cielo, como la Piro, que es chilena, abarca grandes áreas, abarca periodoncia, implantes y rehabilitación. O el International Journal of Odontic Stomatology, que es de la UFRO, que ese es misceláneo, abarca de todo. ¿Ya? Entonces, paso 1, cuando yo quiero escribir un manuscrito, ver dónde lo quiero publicar. Quizás si elegí una revista Easy, estoy obligado a traducirlo. Si elegí una Cielo, puede que no. Ahora, ¿qué quieren publicar las revistas? Esa es la pregunta esencial acá. ¿Qué quieren publicar? Ellas quieren publicar en general información que es nueva, ¿bien? Nueva, o sea, un tema ya repetido, no es muy relevante para una revista. Verdadera, obviamente no puede ser información falsa. Importante para ellos, porque ellos tienen una temática y necesitan que sea importante dentro de su temática. Y por último, de interés para sus lectores. Obviamente, si la revista es de periodoncia, no le va a interesar una revista de patología oral, por ejemplo. ¿Bien? Por lo tanto, cuando ustedes elijan la revista, consideren esto, ¿ya? Si creen que su artículo no cumple con alguno de estos criterios, abstenerse de enviarlo, porque si ustedes lo envían, se lo van a rechazar rápidamente. Ahora, si yo envío a una revista, ¿qué probabilidad hay de que me acepten mi artículo? Fíjense, en el British Medical Journal es 5%, en el International Journal of Pediatric Dentistry es 13%, en el Journal of Dental Research es 19%, y en el Journal of Dental Education es 55%. O sea, publicar en el British Medical Journal es más complejo que en el Journal of Dental Education. Son bajas tasas de aceptación, 5%. O sea, de cada 100 artículos que se reciben, solo 5 se publican. Es poco. ¿Bien? Entonces, paso 1, cuando ustedes quieran publicar un artículo en alguna revista, es ir a esa revista y buscar las instrucciones para autores. ¿Por qué? Porque ahí va a haber una guía que a ustedes les va a servir para saber cómo tienen que escribir ese artículo. ¿Bien? Entonces, si esta clase es de escritura científica, el gran consejo de la clase posiblemente es este. Si ustedes quieren publicar en una revista, sean cuidadosos con leer las instrucciones para autores. Hace 2 días estaba con unos estudiantes de 6º año que ya están a punto de enviar su tesina a una revista.
tenían todo traducido, me dijeron, profe, el paper está listo. Lo revisé, se veía bien, y les dije, pero ok, ¿decidieron dónde publicarlo? No, eso lo vamos a ver ahora. Perfecto, entonces no está listo. No está listo el manuscrito, porque ahora, ¿qué tal si en las instrucciones para autores les dicen que el formato de citas es distinto, que quizá tiene un número de palabras determinado, el resumen tiene que ser de tal manera? Entonces, como no habían leído las instrucciones para autores, les queda todavía 50% del trabajo. ¿Se fijan? Entonces, por favor, siempre que quieran publicar, lean las instrucciones para autores. ¿Dónde están estas? Ustedes van a la página web de la revista. Generalmente hay un botón para subir un artículo. Cuando ustedes hacen clic ahí, normalmente les va a aparecer ver instrucciones para autores y ustedes pueden descargar eso en PDF. ¿Bien? Varía según la revista. Si es el Journal of Dental Education, ahí aparecen instrucciones para autores, ¿ya? Pero siempre búsquelas porque están, ¿ya? Una vez un estudiante me dijo, no, no están las instrucciones. Están, tienen que estar, siempre están, ¿ya? Las buscamos y están. Plan B, si no la encuentran, bajen un artículo cualquiera de esa revista y vean cómo está la escritura y cómo está el formato del manuscrito. También les puede servir. O ambas. Bajan las instrucciones y bajan artículos de demostración. Ahora, ok, ustedes hicieron su manuscrito y ustedes saben que todo manuscrito tiene la lista de autores. ¿Quién es un autor? ¿Cuáles son los criterios para ser considerado autor? Bien, ahí hay un tema que tienen que ustedes resolver. Cuando ustedes escriben un manuscrito, por ejemplo, ustedes en su tesina son 2 personas, más el docente, deben primero elegir quién de ustedes 2 va de primer autor y quién va de segundo autor. Generalmente lo deciden entre los estudiantes y deberían ser los estudiantes, no el docente. ¿Ya? Generalmente tienen que ser los estudiantes porque el trabajo es de ustedes. Ahora, ¿qué criterio hay para ser considerado autor? Primero, todo autor debe haber participado en todas las etapas del manuscrito. En todas. O sea, si ustedes trabajaron juntos, pero a una persona le pidieron que le haga la estadística, esa persona no es autor, porque esa persona solo participó en una etapa. Entonces, el criterio esencial es que para ser autor, debo haber participado en todas las etapas del trabajo, tanto en el protocolo como en la ejecución. Luego ustedes deben elegir su nombre. Ok, usted se llama Juan Pérez, pero tiene que decir cómo se va a llamar ante la comunidad científica. Y ahí es donde yo les presento el primer error que yo tuve cuando yo partí en esto. Fíjense, estas son 4 publicaciones easy que tengo. Y si ustedes se fijan, en una me llamo Rosas C, en otra me llamo Méndez CR, porque ahí tuve un error garrafal, que es que cuando envié el trabajo a la revista, no me di cuenta que la revista era americana, y ellos no consideran el segundo apellido, para ellos existe solo un apellido. Entonces yo envié los nombres de todos los autores con su segundo apellido. Y ellos consideraron que el segundo apellido era el apellido, el primer apellido de nosotros, ¿cierto? Porque ellos eligen la última palabra como el primer apellido. Por lo tanto, por mi culpa, todos los autores aparecieron con su segundo apellido. Entonces, fíjense, ustedes tienen que definir bien eso y siempre pensar en un apellido. Siempre uno. Entonces, fíjense, en una me llamo Rosa C, en el otro Méndez CR y en el otro Rosa CF. Tengo 3 nombres distintos ante la comunidad científica. Eso está mal. ¿Ya? Ustedes tienen que tener claro y elegir un nombre. Siempre el mismo. Siempre va a ser Pérez J, por ejemplo. Si ustedes quieren que aparezcan sus 2 apellidos, la técnica es usar su primer apellido, luego un guión y luego el segundo, para que quede como una palabra. Fíjense acá el autor, por ejemplo, Cartes Velázquez. Él usa un guión. Y así aparecen los 2 juntos. ¿Ya? Sí, el ORCID ahora se está usando, no hace mucho tiempo, la revista hace 5 o 4 años no lo pedían, ahora sí. Así que eso también es interesante, porque usted ahora, eso lo voy a ver en la clase siguiente con Felipe, pero de todos modos, el ORCID es un sistema de registro de autores estandarizado, donde ustedes van a registrar sus datos y van a quedar siempre asociados con un ID, con un número, y ustedes cuando publiquen van a asociar ese número. Por lo tanto, van a evitar este problema.
pero estas publicaciones son del año 2012, 2013, 2017, donde todavía no estaba muy estandarizado el uso de ORCID. Ahora sí. De hecho, el fin de semana estaba subiendo un paper y ya estaba pidiendo el ORCID de todos los autores, para evitar esto, que hayan autores duplicados. ¿Bien? Ahí está mi paper, en el International Journal of Pediatric Dentistry, donde vemos que aparecemos, él es el doctor Donoso, con su segundo apellido, yo también. Ya, eso ustedes lo tienen que evitar. Por mi experiencia, necesito que ustedes no fallen. Bien. ¿Cómo es la estructura básica de un paper? Un paper se divide en introducción, material y métodos, resultados y discusión. Varía según la revista. Hay revistas que usan la conclusión aparte, hay revistas que a la sección material y método no le llaman material y método, le llaman metodología. Varía, pero en general, la estructura es esta: introducción, material y métodos, resultados y discusión. Estamos hablando de artículos científicos. Si usted me habla de una revisión bibliográfica, no tiene esta estructura. No, porque no es un artículo científico como tal. O un reporte de caso, tampoco tiene esta estructura. Pero es porque no es un artículo científico como tal. Yo estoy hablando de investigaciones. ¿Cuáles son las reglas básicas de escritura que vamos a ver hoy? Usted debe ser preciso, debe ser breve y debe ser lógico. Debe seguir un orden lógico. ¿Con qué me refiero a preciso? Que usted debería buscar utilizar la menor cantidad de palabras posibles para decir lo que quiere decir. ¿Ya? Acá no existe eso que hacíamos antes cuando estábamos en el colegio, hacíamos trabajos, ¿cierto? Que uno buscaba escribir o dar la vuelta al tema para que se viera más texto. No. Acá, mientras menos texto, mejor. O sea, ustedes van a ser estrictamente precisos en lo que quieren decir. Este es un estudio antiguo del año 98, donde se ve que se hizo una encuesta a los editores de las revistas, o sea, quienes son los que revisan esto, y se les preguntó cómo eran los artículos según su opinión. Y la mayoría dijo que la introducción era muy larga, la metodología era muy corta, los resultados eran muy cortos y la discusión era muy larga. O sea, ¿qué nos están diciendo? Nos están diciendo, mira, ustedes escriben mucho chamullo, mucho texto que no dice nada, y poco texto científico que yo necesito, que es metodología. La metodología es el texto científico por excelencia, porque ustedes ahí van a ser precisos con lo que hicieron. Y ahí están fallando. Por lo tanto, ustedes deberían preocuparse de aprender a escribir muy buenos métodos, muy buenos resultados, y en introducción y discusión poner el texto preciso, no extenderse en palabras o en textos de relleno. Ustedes van a ser muy precisos. Como dice ahí, por cada persona que lee el título, hay 500 que van a leer por cada persona que lee el manuscrito completo, hay 500 que van a leer el puro título. Entonces, escribir un buen título forma parte de este proceso que yo les digo que hay que ser breve y ser lógico. Un buen título va a describir adecuadamente el contenido del artículo con el menor número de palabras posible. Entonces, deben ser breves, pero no perder contenido. El título debería incentivar o motivar al lector a que abra el artículo y lo lea. Es como cuando ustedes buscan en Google, ¿cierto? Si ustedes buscan, se van a dar cuenta que ahora se están usando títulos atractivos para que la gente haga clic. Ustedes deberían buscar títulos atractivos también. Debe ser simple, breve y claro. Y hay 3 tipos de títulos: el título neutro, el título declarativo y el título interrogativo. Fíjense acá, tengo ejemplos. Este es un título neutro. Evidencia para la efectividad del tratamiento del líquen plano. Eso es neutro. Si yo lo quiero transformar en declarativo, lo voy a titular, por ejemplo, insuficiente evidencia para la efectividad de tratamiento del líquen plano. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Al escribir mi título, ya estoy diciendo el resultado de mi artículo. Estoy diciendo que la evidencia no es suficiente.
Entonces ahí estoy siendo mucho más preciso, estoy dando más información. Pero no todas las revistas permiten títulos declarativos. Por eso, ¿qué van a hacer ustedes? Van a leer las instrucciones para autores. Siempre. Acá tengo otro título neutro. Evidencia acerca del uso de ionómero como sellante de fosas y fisuras en primer molares. Perdón, en molares temporales. Y un título declarativo sería: no hay evidencia para apoyar el uso de ionómero en sellante de dientes temporales. ¿Se fijan? Tenemos una gran diferencia entre un título que es neutro y un título declarativo. Lean este título. Este es un título, estos títulos de ejemplo que estoy poniendo, que son malos ejemplos, son sacados de revistas que existen. No es que yo haya escrito esto como ejercicio. Este título existe. ¿Bien? Dice: estudio de la calidad de la imagen radiográfica intraoral a través de las evaluaciones de las imágenes obtenidas, variando los parámetros de técnica, radiográfica y sistema de revelado. Es un título largo, y yo marqué con color los conceptos principales del título, que es calidad de la imagen radiográfica, técnica y sistema de revelado. En realidad eso es el contenido, no, esto es palabrería. Entonces, ¿cómo vamos a mejorar esto? Estudio de la, lo voy a eliminar primero. Principio básico. Si ustedes están publicando un estudio, en el título nunca pongan que es un estudio, porque es lógico, ¿cierto? Estudio, no. Saquen la palabra estudio. ¿Ya? Tengo técnica radiográfica, sistema de revelado, que va a influir en una imagen, en la calidad de una imagen radiográfica, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cómo podemos escribir este título mejor todavía? Podría ser efecto de la variación de parámetros de técnica radiográfica y sistema de revelado en la calidad de la imagen. Fíjense cómo eliminamos estas palabras que yo dejé con blanco, porque todas las palabras que yo dejé con blanco son palabras complementarias, no son palabras que describan el contenido, ¿cierto? Fíjense, eliminamos mucha cantidad de palabras en blanco y las palabras de colores, que son las palabras que tienen contenido, realmente están expresadas ahí. Se entiende mejor y es más corto. Eso es lo que ustedes tienen que hacer, tomar títulos y mejorarlos. ¿Bien? Fíjense este. El objetivo es determinar si en cirugía ortognática hay asociación entre tiempo operatorio e incidencia de infección. ¿Bien? Y se escribió este título: Tiempo operatorio versus infección. Un estudio observacional en cirugía ortognática. Este paper existe. ¿Bien? Entonces, ¿qué tengo? Tengo el tiempo operatorio, que va a influir en la incidencia de infección en el área de la cirugía ortognática, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cómo mejoramos esto? Lo podemos mejorar así. Efecto del tiempo operatorio en la incidencia de infección de sitio quirúrgico en cirugía ortognática. Fíjense cómo, cambiando el orden de las palabras, ya esto mejora. ¿Bien? Esta clase, ojo, yo estoy presentando algunos de los ejemplos porque en la diapo tengo muchos. Para efectos de la clase de hoy día, les voy a mostrar los más importantes, pero en el Power van a estar todos los ejemplos, que son muchos más, ¿ya? Esta clase completa debe tener 200 diapositivas, pero yo les muestro como 80, ¿ya? Así que si alguien está interesado en profundizar más, en el PPT va a encontrar mucho más detalle, ¿bien? Más que nada ejemplos. Fíjense acá. Este es un estudio de un amigo, pero me autorizó a ponerlo. El título dice: Estudio descriptivo del sistema hospitalario en relación a pacientes sometidos a tratamiento quirúrgico por trauma facial en el hospital de Temuco. Bien. ¿Cómo mejoro yo el título? Leyendo el objetivo. El objetivo dice: el objetivo de este trabajo es determinar el perfil de pacientes que son sometidos a tratamiento quirúrgico por trauma maxilofacial en los pabellones del hospital de Temuco. El perfil de los pacientes. ¿Qué es el perfil de un paciente? Seamos muy cuadrados con esto. Podría ser su caracterización,
O podría ser la imagen de perfil que tomo con una radiografía lateral, eso también es el perfil, o el perfil que obtengo a través de una fotografía. Entonces, ahí están usando, fíjense, una palabra que podría tener más de un significado. Y ustedes van a usar siempre palabras que tengan un solo significado. Vamos a evitar dobles interpretaciones. Piensen ustedes que si ustedes publican algo, sobre todo en español, el español, si bien es el mismo, no siempre en todos los países de habla hispana nos van a entender. Entonces ustedes traten de usar términos que sean entendibles en todos lados. ¿Cómo mejoraría esto yo? Caracterización de los pacientes sometidos a tratamiento quirúrgico por trauma en un hospital chileno. Fíjense, cambié Hospital Hernán Enrique Saravena por un hospital chileno. ¿Por qué? Porque si alguien busca un paper sobre cómo son los pacientes que entran a tratamiento por trauma, en Colombia, no van a buscar por Hernán Enrique Saravena. Van a buscar hospital, porque ellos no saben el nombre del hospital. ¿Y cómo le digo yo que es un hospital de acá, diciendo que es un hospital chileno? O podrían decir un hospital del sur de Chile. Pero no usen el nombre específico del hospital en el título. ¿Bien? ¿Se va entendiendo, chicos? Por favor, me escriben o me responden porque como acá tengo poca retroalimentación en esta clase. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya, perfecto. Cualquier pregunta me Sí, dice. doctor. Ya. Y fíjense este título, este es el peor de todos. Ellos quisieron hablar sobre los sistemas adhesivos. ¿Y cómo nombraron su paper? Reflexiones acerca de los sistemas adhesivos. Ok, pero yo les dije que había que usar palabras con pocas interpretaciones, con una. Y si yo hablo de reflexión, yo voy a estar pensando cómo incide la luz en un sistema adhesivo. Y ahí se genera una reflexión. Entonces, o podría pensar en esto, alguien que está reflexionando en un sistema adhesivo. Por lo tanto, no vamos a usar títulos que sean susceptibles a dobles interpretaciones. ¿Ya? Vamos a usar títulos concretos, precisos, y que hablen específicamente de lo que voy a hablar. O sea, acá que es de sistemas adhesivos, yo le hubiera puesto sistemas adhesivos, una revisión bibliográfica. Punto. Algo que se entienda en todos lados. Si yo les digo reflexiones, la verdad es que una reflexión tampoco es científica. ¿Ya? No es como en la época de los griegos donde se sentaban en una plaza a reflexionar. No, acá esto es algo concreto, algo científico. Por lo tanto, no vamos a usar palabras que tengan dobles interpretaciones. Bien, resumen. ¿Cómo se escribe un resumen? Hay dos tipos de resumen. Está el resumen no estructurado y el resumen estructurado. Fíjense las imágenes, la diferencia es muy sencilla. El no estructurado no tiene subtítulos. Es una línea de texto. O sea, no es una línea, un texto fluido, completo, sin subtítulos. Y el estructurado tiene subtítulos. Por ejemplo, objetivo puede tener método, resultado, conclusión. O sea, tiene un formato. ¿Bien? ¿Cómo voy a determinar cuál uso? Aquí les pregunto a ustedes. ¿Cuál voy a usar? Depende de lo que diga la revista. Exacto, tal cual. Leer las instrucciones para autores. La revista nos va a decir qué tipo de resumen quiere. Y nosotros vamos a hacer lo que diga la revista. ¿Sí? El no estructurado es que mediante texto continuo yo igual voy a definir objetivos, material y métodos, resultados y conclusiones. Igual lo voy a definir. Solo que esto no va a llevar subtítulos. Nada más. Pero el contenido va a ser el mismo, sea estructurado o sea no estructurado. Solo una diferencia de formato. Fíjense acá. Tengo un resumen. El título es Uso de diferentes protocolos antibióticos en cirugía de implantes en 3 ciudades de Chile. Tengo una especie de introducción aquí donde dice el uso masivo de antibióticos, bla, 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 bla. Material y método no tengo casi nada, porque solo tengo aquí que dice, es por este motivo que se realiza una encuesta diagnóstica dirigida a cirujanos dentistas. O sea, hicieron una encuesta, nada, pero no me dice detalle.
muy poco detallada esta descripción metodológica, ¿cierto? Resultados no tiene, conclusión no tiene. Y fíjense que está introducción, luego tiene el método y luego tiene el objetivo. O sea, esto está pésimo, ¿ya? Ahí ustedes se dan cuenta que algo publicado no necesariamente va a estar bueno. Ojo, yo estoy hablando en esta clase exclusivamente de forma de escritura, forma de publicación. No estoy hablando del contenido. El contenido puede estar excelente. Si yo digo que algo está mal acá, no estoy diciendo que el paper está mal, estoy diciendo que la forma en que se escribió quizás no está correcta. Esa es una diferencia. ¿Bien? Fíjense, vamos a ver cómo escribir algunos textos cortos. Dice, el trauma maxilofacial conforma una serie de lesiones que se podría mejorar como, ¿son lesiones que? El objetivo de este trabajo es determinar. A ver, si yo estoy escribiendo un trabajo, lo estoy publicando, el lector lo va a leer y va a leer el objetivo de este trabajo. ¿No le suena muy sin sentido decirle que el objetivo es de este trabajo si él es este el que está leyendo? No tiene sentido. Yo sé que es este trabajo, no es del siguiente ni del anterior. Yo sé que es de este. Por lo tanto, no tiene ninguna lógica usar estas palabras. El objetivo de este trabajo es. No, ustedes van a decir, el objetivo fue, porque es en pasado. Ustedes van a escribir en pasado los manuscritos. El objetivo fue determinar el perfil de los pacientes. Obviamente es de este trabajo, eso no se discute. Bueno, ahí está el tema del perfil de los pacientes, que yo les digo que es mejor usar otro término como caracterizar. Fíjense, de la base de datos del centro de estadísticas del hospital, no, tú puedes decir de la base de datos del hospital y sigues quitando palabras. Un total de. No, no se obtuvieron un total de, se obtuvieron 145. ¿Cierto? No tiene sentido que yo diga, se obtuvieron un total de 500 pacientes. No, se obtuvieron 500 pacientes. Esas palabras adicionales solo suman texto, pero no aportan. ¿Ven? Entre los años 2008, no, entre 2008 y 2009. Los años, yo tengo claro que esas palabras se refieren a años. Fíjense acá, en este estudio se encontraron 28 casos. No, se encontraron 28 casos. Es obvio que es en este estudio, porque estoy publicando este estudio, ¿cierto? Suena como estúpido, esto suena como... Pero es así, ¿ya? Y es muy común leer esa palabra, en este estudio, en este estudio, en este estudio. Como conclusión, podemos decir que. ¿Alguien me puede decir cómo resumir eso? En vez de decir como conclusión, podemos decir que eso tiene 1, 2, 3, 4, 5 palabras. Dígame, ¿cómo puedo resumir eso? En Claro, conclusión, exacto. En conclusión, o se concluye que, etc. Pero no como conclusión podemos decir que, ¿ya? Esto que yo estoy haciendo, este ejercicio de ir resumiendo, me interesa que ustedes lo vayan aplicando en su cabeza cuando estén escribiendo. Ustedes digan, en realidad estoy diciendo demasiadas palabras para lo que quiero decir. Sí, entonces vaya resumiendo. Ese es el concepto. Fíjense, dice, respecto al tratamiento más realizado en el trauma, es la reducción con osteosíntesis. Tú podrías decir, el tratamiento más realizado es la reducción con osteosíntesis. ¿Por qué? Porque mi título habla de que es de trauma. Todos los pacientes son de trauma. Por lo tanto, no tengo para qué repetir esto. Bien, sigamos. No, este no lo voy a mostrar porque no. Aquí sí me interesa. Ahí donde dice, se encontró asociaciones estadísticas débiles, viene el concepto de que ustedes no van a usar nunca adjetivos calificativos en los manuscritos. Nunca. Débil, fuerte, chico, grande, pequeño. Todas esas palabras las van a evitar. Porque cuando hablamos de algo científico, ustedes todo lo tienen que cuantificar. Y al cuantificar, yo no voy a usar adjetivos calificativos. Yo no puedo decir que algo es grande o algo es chico, porque esa es mi percepción. Otra persona podría tener otra percepción. Así que ustedes van a evitar adjetivos calificativos.
Fíjense acá, este sí que es chistoso, porque acá dice, el siguiente estudio comparativo de casos y controles tiene como objetivo comparar el nivel de inserción periodontal. El siguiente, o sea, tampoco es este, es el que viene después entonces. Porque cuando yo digo el siguiente, estoy diciendo que es el que viene después, el otro. O sea, si yo doy vuelta a la página, el estudio que viene después va a hablar de eso. Está mal, ¿se fijan? No van a usar la palabra el siguiente. Menos aún cuando ustedes dicen en este estudio, también está mal, pero usar el siguiente está peor. ¿Ya? Eliminamos todo eso. El siguiente estudio, bla, 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 bla. Y así. La adhesión adentina, bueno, ahí hay una falta de ortografía. Ah, no, perdón. Está bien, había leído mal. La adhesión adentina se ha estudiado extensamente. ¿Qué es extensamente? Para el autor, no lo sé. ¿Qué tenemos ahí? Un adjetivo calificativo. Por lo tanto, si hay un adjetivo calificativo, fuera. Se va de inmediato. Este estudio nuevamente, no. Y si estoy hablando del objetivo, no puedo decir el método. Entonces yo no voy a decir este estudio in vitro. Voy a decir objetivo, evaluar la relación entre bla, 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 bla. Las marcas comerciales no van en el resumen tampoco, como lo hicieron acá. Solo en el contenido, no en el resumen. Conclusión, fíjense, no se observaron diferencias estadísticamente significativas. Eso no es una conclusión, eso es un resultado. ¿Bien? Así que ahí otro tema. Y así tengo muchos ejemplos para que ustedes después los vayan viendo. Voy a hacer un poco más porque... Ah, sí, este sí es importante que lo haga. Fíjense este resumen. Es siempre importante conocer la prevalencia de las enfermedades. En nuestro medio, en general, no es habitual contar con esta simple información que a veces es básica para realizar algún otro tipo de estudio. Se presenta un trabajo de información general. ¿Qué será información general? No sé. A modo de recopilación estadística descriptiva del trauma maxilofacial que requirió el tratamiento quirúrgico. Fíjense, todo eso en realidad es nada. De ahí en adelante podría estar mejor. Fíjense cómo se resumió con todo eso que taché. ¿Bien? Ya. Voy a avanzar acá también porque estos son ejemplos que ya me interesa que ustedes los lean después. Si no voy a terminar. Ya. Vamos con la introducción. ¿Cómo se escribe una introducción? Una introducción va a tener 5 componentes principales. Sea el tipo de estudio que sea. Da lo mismo el tipo de estudio. Siempre la introducción va a tener estos 5 componentes. 1. Problema a investigar. ¿Qué es esto? Es el contexto bajo el cual se desarrolló el estudio. ¿Bien? ¿Qué problema investigar? No sé, caries. Ok, voy a hablar de caries. ¿En qué contexto va tu estudio de caries? ¿Bien? Caries puede ser epidemiología, puede ser tratamiento, puede ser evolución, puede ser diagnóstico. Ahí yo voy a hablar del contexto del tema que yo voy a investigar. ¿Bien? Un pequeño, muy mini marco teórico. Luego, de ese tema yo voy a decir qué se sabe y cómo se ha estudiado. ¿Qué se sabe actualmente del tema? Yo puedo decir, a la fecha se han publicado 5 artículos que han dicho X, ¿ya? Estos artículos han sido revisiones bibliográficas o lo que sea. Ustedes van a decir qué se sabe del tema que están hablando. ¿Qué se sabe? Si yo voy a hablar, por ejemplo, de un biomarcador para cáncer, yo voy a hablar qué se sabe de los biomarcadores para cáncer oral. ¿Qué se sabe? ¿Qué estudios se han publicado? ¿Y cómo se han estudiado? ¿Ya? Luego voy a decir los vacíos del conocimiento. ¿Qué es esto? Lo que no se sabe. Porque yo dije el contexto, luego digo lo que se sabe, cómo se ha estudiado, y luego voy a decir
lo que no se sabe del tema. Porque dentro de lo que no se sabe, va a entrar la importancia de mi estudio. Ok, mi estudio es importante por este motivo. Aquí siempre les doy el mismo ejemplo. Imagínense que ustedes inventaron algo y necesitan fondos. Y ustedes van donde un empresario y le dicen, mira, tengo este invento, necesito fondos para desarrollarlo. Él le va a decir, ok, resúmeme, no sé, en 20 palabras, ¿por qué es importante que yo te dé fondos para esto? ¿En qué va a aportar tu invento a la humanidad? O a la comunidad científica, o a la comunidad médica, o a quien sea. ¿Qué aporta tu estudio, o tu máquina, o tu invento? Acá es lo mismo. ¿Qué aporta realmente mi estudio? Eso es lo que debes responder. Y por último, el objetivo. Yo les dije 5 componentes porque el vacío del conocimiento y el por qué es importante también lo pueden dividir en 2. Y ahí quedan 5. Este es un ejemplo. Fíjense lo corta esta introducción. Muy simple. Dice, la mayoría de los estudios de frecuencia en enfermedades orales han sido como encuestas o estudios como descriptivos, con énfasis en la presencia de caries, enfermedad periodontal u otras enfermedades. Hay pocas revisiones de patologías pediátricas orales basadas en análisis de biopsia. ¿Qué tengo ahí? El contexto. Muy simple, ¿de qué voy a hablar en general? Luego, dice a la fecha, 2 estudios han sido reportados acerca de la frecuencia de lesiones orales en niños en distintos países. Hay estudios de Europa, Asia, África, Norteamérica y Sudamérica. ¿Qué tengo ahí? Tengo el que se sabe. ¿Bien? Luego dice, limitada información de esta naturaleza está disponible en Chile, donde estos datos podrían ser relevantes para implementar políticas públicas acerca de salud oral en la población. ¿Qué tengo ahí? El por qué es importante. Entonces, ¿por qué es importante? Porque hay poca información y porque esta información va a ser relevante para políticas públicas. Ahí tengo la importancia del estudio. Y por último, el objetivo. Entonces, fíjense ustedes cómo en una simple introducción, yo cumplí todo el contenido requerido. ¿Ya? Les doy un ejemplo. Yo personalmente reviso hartos artículos de varias revistas EASY. Soy revisor en el Journal of Dental Education, en el International Journal of Pediatric Dentistry y como en 3 más. ¿Ya? Como revisor a mí me llegan artículos de distintos autores de todo el mundo. Y yo los tengo que leer, los reviso y doy la aprobación o rechazo. ¿Bien? Doy la sugerencia al editor. Generalmente el editor envía a 3 revisores, donde yo puedo ser uno de ellos. ¿Ya? En mi historia, digamos, he revisado como 30, 40 artículos. De esos, cuando yo reviso, en general no leo tanto detalle de esto. Yo primero, antes de leer el detalle, lo mismo con sus tesis, antes de leer el detalle, yo veo si están los componentes, en general. Destaco en general y digo, aquí esto es contexto, esto es el que se sabe, esto es porque es importante y esto es objetivo. Y luego de eso leo, porque así determino la proporción que se usó de cada componente. Y si me doy cuenta que el contexto es el 80% de la introducción, me doy cuenta que es puro chamullo. ¿Ya? Así de simple. Ahora, si el que se sabe es más extenso, ahí me gusta un poco más. Pero si el contexto es muy grande, ya deja de ser un objetivo breve, una introducción breve. ¿Ya? Así que, ojo con eso. Uno revisa por componente, no revisa tanto el texto en detalle. Acá tenemos otra introducción. Fíjense, contexto. ¿Qué se sabe? ¿Por qué es importante? Y el objetivo. Me gusta que el por qué es importante sea gigante. Excelente. Porque eso, en general, es lo que da el aporte del paper a la comunidad. Por lo tanto, eso está excelente. Quizá el contexto podría haber sido un poco más corto. ¿Ya? Bien. En general, por cada página de introducción, ustedes deberían escribir 3 páginas de discusión. Eso no es una convención, eso es como una idea que les doy yo. ¿Ya? Que en general, por cada página de introducción, tú vas a tener que hacer 3 páginas de discusión. ¿Ya? Como les digo, no es algo que esté estudiado, no es
No es una sugerencia de la revista tampoco, pero en general es así. ¿Ya? Entonces, si yo escribo 3 páginas de introducción, ojo que voy a tener que escribir 9 páginas de discusión. Entonces, sugerencia, hagan introducciones breves, precisas y lo más concisas posible. O sea, en el fondo, la mayor cantidad de contenido en la menor cantidad de palabras posible. Como dice un autor que se llama Edward Tufte, economicen tinta lo que más puedan. Ese sería el consejo esencial. Entonces tengo el problema, el contexto, ¿cierto? Citando solo lo relevante. Si yo digo lo que es una caries, no lo voy a citar porque eso es como muy obvio. Yo voy a citar lo relevante, no todo. Hay cosas que yo perfectamente puedo no citar. Vamos a definir las abreviaciones. ¿Qué es esto? Cuando yo digo diabetes mellitus, paréntesis DM, lo voy a hacer acá, en la introducción. No después, no en el resumen, lo voy a hacer acá, en la introducción. Bueno, acá lo mismo. Luego tengo el qué se sabe. Voy a describir estudios similares previamente realizados, coincidentes en metodología. O sea, si yo voy a hacer un estudio descriptivo acerca de caries, voy a hablar qué han dicho otros estudios descriptivos acerca de caries. Por ejemplo, si quiero decir la prevalencia de caries en Valdivia, yo en el que se sabe voy a hablar de otros estudios de prevalencia de caries en Valdivia. Quizás estudios antiguos, etc. Pero voy a hablar de otros similares, coincidentes en metodología. Bueno, esto es lo que les dije. ¿Por qué es importante el estudio? Va a describir la relevancia del estudio en razón del contexto. Y este es uno de los grandes motivos de rechazo de los manuscritos. Cuando ustedes envían una revista, se les puede aceptar el artículo o se les puede rechazar. Uno de los motivos del rechazo es este, que no está claro el motivo del estudio. Se dice que el estudio puede ser no relevante, que carece de fundamento o no responde a ninguna problemática. Estos 3 conceptos son los que muchas veces se usan para rechazar artículos. A ustedes les va a llegar un mail y les va a decir, su artículo se ha rechazado por 2 puntos. Ahí les va a decir, porque no es relevante, porque no tiene fundamento, o no responde a ningún problema, no soluciona ningún problema actual. O sea, si yo me pongo a determinar, no sé, el origen de la caries, que ya está clarísimo, me va a llegar como respuesta a esto, que no responde a ninguna problemática, porque el origen de la caries ya está estudiado y ya se sabe. ¿Ya? Por eso es que debemos ser muy claros con la importancia del estudio. Saber definirla bien y que realmente nuestro estudio tenga la importancia que yo estoy diciendo. Tampoco se trata de mentir. ¿Cómo se escribe un objetivo? Acá le hice una especie de diagrama para que ustedes sepan bien cómo hacerlo. Paso 1, elige un verbo. Por ejemplo, determinar, comparar, asociar, evaluar, definir. Elijo un verbo. 2, elijo una unidad de medida, la que sea. ¿Qué voy a escribir? ¿La frecuencia? ¿La incidencia? ¿La prevalencia? ¿La efectividad? Y luego viene el concepto o patología o lo que sea. Cáncer, caries, cerámica, amoxicilina, algún material, lo que sea. Determinar prevalencia de caries. Y ahora por último viene la población. ¿Dónde? En niños de 6 años de Valdivia, en pacientes sometidos a exodoncia de tercer molar, en estudiantes de odontología, etc. Así se escribe un objetivo, con estos componentes. Así que les pido cuando a ustedes se les solicite el objetivo de su proyecto de tesina, ustedes van a usar esta forma de hacer un objetivo. Con un verbo, una medida, un concepto y una población. Independiente del tipo de estudio. Cualquier tipo de estudio se podría... en cualquier tipo de estudio yo podría escribir el objetivo de esta manera. Bien. Fíjense acá, este paper es mío, yo le puse el objetivo de este estudio. Eso debería haberlo eliminado. Me di cuenta después que ya había escrito palabras de más. El objetivo fue determinar la frecuencia. O sea, tengo determinar,
tengo la medición que es frecuencia, luego tengo el concepto, y luego tengo en una población chilena, en pacientes pediátricos de una población chilena. ¿Sí? Se fijan que ahí tengo todos los requisitos para un buen objetivo. Bien, sigamos. El objetivo debe ser neutral. Acá dice, por ejemplo, nuestro objetivo es demostrar que existe una mayor prevalencia de alteraciones patológicas orales en pacientes con trastornos depresivos. Demostrar, o sea, si mi objetivo es demostrar algo, voy a hacer todo lo posible por demostrarlo, por lo tanto debe ser neutro el objetivo, no debe ser como polarizado. Hernán me pregunta para los papers de revistas en inglés, ¿la traducción la hacen los estudiantes o se contrata? Generalmente se contrata a alguien. Hay traductores que prestan su servicio, tú le envías el paper en español, él te lo traduce, pero tú debes de vuelta revisarlo, porque normalmente el traductor no maneja los conceptos odontológicos, entonces tú tienes que ver que la traducción cumpla con los conceptos odontológicos utilizados. ¿Ya? Hace poco estaba en eso mismo, de hecho, unos estudiantes mandaron a traducir y lo estuvimos viendo, y claro, se habían equivocado, el traductor se había equivocado en algunas cosas. No había usado términos que se usan en los papers que son técnicos. Entonces ustedes después deben verificar que los términos técnicos estén bien. Pero sí, o sea, se envía un traductor. Si alguno de ustedes sabe inglés, hágalo usted mismo, pero si no sabe inglés es mejor enviarlo a un traductor, ojalá que sea un nativo. Bien. Fíjense acá dice el objetivo del presente ensayo clínico. O sea, yo estoy diciendo el tipo de estudio. Y no, pues el objetivo no lleva tipo de estudio. Entonces ahí el objetivo fue estimar la tasa de sobrevida. Punto. No voy a hablar de tipo de estudio. Y aquí tengo muchos ejemplos más. La idea es que ustedes los vean después con calma. Material y método. El material y método tiene como objetivo principal describir la metodología utilizada y proveer suficiente detalle para que el estudio sea replicable. O sea que el autor debería leer, un lector podría leer mi artículo y podría o debería tener la suficiente información para replicar mi artículo solo leyendo mi paper. O sea, en el fondo, ¿qué quiero decir con esto? Que el material y método debería proveer el suficiente detalle para que cualquier persona pudiera hacer lo mismo que yo hice. Y eso es lo que a veces no está. ¿Qué voy a incluir en el material y métodos? Aspectos del diseño, como el tipo de estudio, cómo aleatoricé los participantes, aspectos de la ejecución, cómo recluté los participantes, cuáles fueron los criterios de inclusión-exclusión, cuáles son las consideraciones éticas. Voy a describir detalladamente las intervenciones, por ejemplo, si yo hice un estudio donde comparé distintas resinas compuestas, hice un estudio in vitro y comparé resinas, voy a decir qué hice con cada resina en detalle, y luego viene el tema estadístico, el análisis de los datos. ¿Qué test usé? ¿Qué software utilicé? ¿Cómo es el valor de P? Etcétera. Obviamente, si estamos hablando de la sección material y métodos, ustedes se van a limitar a la parte metodológica. No van a poner el objetivo entre medio como acá. Fíjense, acá dice, se realizó un estudio clínico aleatorio en que se compararon grupos paralelos, fase 3, cuyo objetivo es determinar la efectividad. Eso ya fue, eso es antes. Eso es en la introducción. Así que vamos a evitar eso. Debe ser escrito en pasado. Todo paper se escribe en pasado. En vez de decir se incluyen pacientes mayores de 60 años, ustedes van a decir se incluyeron pacientes mayores de 60 años. Ustedes van a describir los participantes indicando los criterios de inclusión y de exclusión de ellos. Fíjense, acá dice, fíjense acá. Dice, la población evaluada correspondió a 181 pacientes adultos, usuarios de prótesis, atendidos en tal lugar durante este periodo de tiempo.
algunos se excluyeron, etc. Esa es una forma correcta de decir cómo se incluyeron los participantes. La metodología debe ser descrita en orden cronológico. ¿Ya? Fíjense acá dice, la recolección de los datos se realizó por medio de un examen clínico, coma. Previo a este, los pacientes entregaron su consentimiento. O sea, en el fondo, el consentimiento fue antes de la recolección. Por lo tanto, si fue antes, debería haberse escrito antes. Porque al principio de esta clase les dije que la escritura científica sigue un orden lógico. Y ese orden lógico generalmente es cronológico. Entonces, ustedes van a describir cronológicamente lo que hicieron. Acá dice, metodologías descritas previamente por otros autores deben citarse. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, acá dice, se midió la higiene oral con el índice de higiene Lowell Silnes, que consiste en bla, 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 bla. Ustedes se pueden poner a describir eso o podrían simplemente citarlo. Porque metodologías previas que ya están publicadas, ustedes simplemente pueden citarlas. Simplemente pueden decir que usaron la metodología de tal autor. Y de ese modo ustedes evitan tener que describir nuevamente la metodología. La metodología obviamente debe ser válida. Esta metodología extremadamente corta de este estudio, podríamos decir que no es válida porque no tiene los elementos suficientes para que pueda ser replicable. Así que esto es como lógico, debe ser válida. Si vamos a usar fotos en la metodología, debe ser estrictamente cuando va a mejorar la comprensión. Si la foto no tiene la calidad suficiente o no mejora en nada la comprensión del material y métodos, yo no la voy a poner, como en este ejemplo. Tengo fotos de mala calidad, se nota que es la fotocopia de la fotocopia de la fotocopia, que no logran explicar al lector lo que realmente se hizo. Así que, ¿se pueden usar fotos? Se puede. ¿Pero cuándo? Cuando mejora la comprensión de la metodología por parte del lector. También deben describir cómo los datos fueron recopilados. O sea, quién los recopiló, cómo los recopiló, cuándo los recopiló y dónde lo hizo. ¿Bien? Deben resolverse esas preguntas. Sea el tipo de estudio que sea, yo voy a describir quién, cómo, cuándo y dónde recopilaron los datos. Y van a describir el análisis estadístico de los datos. De todos modos, si ustedes van a escribir análisis estadísticos, sean breves. Fíjense cómo se resumió ese párrafo en el de abajo. Y me interesa que entiendan también que si mi metodología no está bien, un análisis estadístico no la va a mejorar. Es muy frecuente encontrar sofisticados análisis estadísticos para metodologías que están malas. Por muy sofisticado que sea el método estadístico, mi paper no va a mejorar. ¿Ya? Incluso puede empeorar. Así que, ojo con eso, la estadística no es lo más importante, lo importante es el método en general. Vamos haciendo un checklist de un material y métodos. Acá tengo. Se realizó un estudio descriptivo. Perfecto, tengo el tipo de estudio. Luego viene la recolección de los datos, porque dice, para extraer los datos, se usaron fichas clínicas, etc. Tengo el test estadístico acá abajo, test de Fisher. Y no tengo nada más. Acá tengo otro estudio. Tengo el procedencia de los participantes, criterios de inclusión, consideraciones éticas, forma de recolección de los datos, test estadístico. Me faltaba el tipo de estudio. Entonces, esta forma de analizar un paper ustedes deberían tenerla en cuenta cuando estén escribiendo.
Deberían decir, cumple con el tipo de estudio, tengo la procedencia de los participantes, tengo los criterios de inclusión, etc. ¿Ustedes se acuerdan que habían pautas? Estaba la pauta Prisma, la Consort, la Stroke, que eran pautas de escritura. Esas también ustedes las van a usar para saber si están incluyendo todos los componentes o no. Bien, entonces, teníamos cómo escribir la introducción, teníamos cómo escribir el material y métodos, y ahora vamos a ver cómo escribir la sección resultados. La sección resultados siempre busca responder una sola pregunta, y es, ¿qué se encontró? Nada más que eso. No debe contener una interpretación de los resultados. O sea, si yo encuentro que ese resultado es positivo, es negativo, es grande, es chico, lo que sea, yo no lo voy a decir acá. Yo acá voy a decir exclusivamente los números que dieron como resultado. Nada más, solo los números. Ustedes pueden expresar sus resultados como texto, como tabla o como figura. Entonces ahí se dan cuenta de que no existe otra forma de escribir. O escribo texto, o elijo una tabla, o incluyo figuras. Dentro de las figuras se incorporan las fotos y los gráficos. ¿Bien? Toda la manera que yo tenga de expresar mis resultados tiene que encasillarse acá. O es texto, o es tabla, o es figura. Por ejemplo, acá, alguien que hizo, escribió los resultados obtenidos se presentan en las siguientes tablas. Y pusieron 6 tablas y punto. Y que el lector se las arregle para que lo entienda. No es la idea tampoco, no es la idea que ustedes escriban solo, o no que escriban, sino que presenten solo una tabla, o que presenten solo texto. No, la idea es que ustedes complementen esto para que el lector entienda bien sus resultados. Entonces, vamos a comenzar la sección resultados describiendo las características de los participantes del estudio. ¿Quiénes fueron los que estaban incluidos acá? Tal como se ve en la imagen. Y voy a usar una tabla que es muy común, que es la tabla de las características sociodemográficas de los pacientes, donde yo voy a describir en general la edad, el género, etc. Edad, género, raza, distribución de algún elemento que ustedes quieran, nivel socioeconómico, etc. O sea, vamos a caracterizar a los pacientes que yo incluí. Solo voy a escribir como texto los resultados más importantes. Por ejemplo, en este estudio se tenía la prevalencia de lesiones. Entonces yo tenía una lista de 100 lesiones y de esas 100 habían 10 que eran las más prevalentes. ¿Qué hice yo en el texto? Puse las 3 más importantes. Entonces acá dice las localizaciones más comunes fueron labio inferior, lengua, hueso del maxilar y hueso de la mandíbula. Aquí puse 4. Entonces, a pesar de que yo tengo una lista de resultados, yo voy a poner ahí las más relevantes como texto. Vamos a evitar definiciones cualitativas de cantidad. Es lo que les dije antes, vamos a evitar adjetivos calificativos. En vez de decir en muchos pacientes se observó, yo voy a decir en 10 pacientes se observó. Y mejor aún, voy a decir en el 70% de los pacientes se observó. ¿Cuál aporta más información de los 3? El último. Y si yo pongo en el 70% paréntesis 10, tengo más información aún. Pero vamos a evitar definiciones cualitativas. No vamos a usar ningún adjetivo de estos. Nunca. ¿Bien? Vamos a simplificar afirmaciones, donde ahí dice, vale la pena considerar que hubo dudas respecto a la fecha de diagnóstico en el caso de varias observaciones. Yo voy a decir, hay dudas acerca de las fechas. Muy simple. Esto ha sido reportado por Andreasen en un interesante artículo. Primero la palabra interesante está mal, porque es adjetivo calificativo. Mejor voy a decir, Andreasen reportó, punto. Me simplifico la vida.
Sí, bueno, obviamente no voy a poner metodología en la parte de resultados. También se hace. Vamos a evitar números al comienzo de los párrafos. Como dice ahí, 3.876 madres fueron examinadas por ultrasonido a las 7 y 12 semanas de gestación. Yo no voy a partir con un número, sino que yo voy a partir... Si voy a partir con número, ese número va a estar descrito en palabras. Pero mejor aún, no voy a partir con números nunca. Eso es el consejo. Nunca comiencen una frase con un número. Se preguntarán por qué. Porque en general tú cuando describes un número estás diciendo una cuantificación de algo. Pero antes de eso es mejor decir qué es lo que vas a cuantificar. ¿Ya? Siempre es mejor decir el concepto a cuantificar y posteriormente el resultado. Vamos a evitar números frente a frente, como acá. Ahí dice, este grupo de pacientes con leucemia tenía un promedio de células blancas de 275, 112 linfocitos, 145 de otros tipos. No. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a evitar esos dos números que están de frente, porque recordemos que en algunos idiomas, por ejemplo en inglés, la coma a veces es separador de miles. Entonces alguien podría leer 275.112. Por eso vamos a evitar siempre números de frente. ¿Cómo lo voy a hacer? Así. 257, de las cuales 112 fueron... Bla, bla. El uso de números también tiene una consideración. Debe haber una consistencia en todo el manuscrito. Si yo, por ejemplo, las comas, los decimales los separé con coma, eso debe ser en todo el artículo. O si usé puntos para separar decimales, también en todo el artículo. Pero ¿de qué depende si yo uso punto o coma en la separación de miles o decimales? Les pregunto a ustedes, ¿de qué depende? De la revista. Exacto. Depende de nuevamente de lo que nos diga la revista. Las tablas. Va quedando poco ya. Las tablas van a resumir datos. Ese es el objetivo de una tabla, resumir datos. Pero esta tabla tiene componentes. Primero tiene un título, luego tiene el encabezado y luego el cuerpo. Nosotros vamos a procurar de que siempre estén estos tres componentes. Que la tabla tenga título, tenga encabezado y tenga cuerpo. Si el estudio es experimental, la variable independiente va a estar a la izquierda y la dependiente a la derecha. O mejor dicho, en el lado izquierdo va a ir la independiente y en el lado superior va a ir la dependiente. ¿Bien? Solo deben contener líneas horizontales. Fíjense esta tabla, que parece una hoja de Excel. Yo la voy a limpiar quitando las líneas verticales. Fíjense cómo mejoró esta tabla así. ¿Bien? Y las líneas horizontales van a separar zonas. Van a separar los componentes de la tabla. No van a separar grupos, como estaba antes. ¿Bien? Deben ser de fácil lectura. No vamos a hacer tablas que nadie entienda. Yo esta tabla la uso de ejemplo todos los años y sigo sin poder entenderla. Ya es un desorden. No sé, ahí dice fila, columna, T. Fila, columna, T. No sé qué es eso. ¿Bien? Y la lectura de una tabla siempre es de izquierda a derecha. Fíjense, ahí tenemos una tabla que nos muestra la presión arterial versus las distintas etapas en un procedimiento quirúrgico. Entonces está la etapa previa, la anestesia, la etapa quirúrgica y después dice anestésico, la anestesia posterior. Fíjense, esto se lee hacia abajo, pero yo debería leer esta tabla hacia el lado. Porque como tiene una definición temporal, es mejor que yo vaya leyendo desde el antes hasta el después. ¿Bien? Entonces las tablas se leen de izquierda a derecha cuando hay temporalidad.
Fíjense cómo simplifiqué una tabla. ¿Bien? Acá, por ejemplo, si bien la tabla se leía, si yo quería comparar los distintos materiales, se leía de izquierda a derecha, habían datos irrelevantes. Entonces yo lo resumí mejor de esta manera, ¿cierto? Que se lee de arriba abajo, pero cada grupo se lee de izquierda a derecha. ¿Bien? Cada grupo debe leerse de izquierda a derecha. Obviamente no puedo tabular datos individuales por paciente. Fíjense acá, cada paciente o cada alumno lo pusieron como una tabla. Eso también está mal. Las tablas son resúmenes, no son individuales por paciente ni por participante. Entonces yo primero voy a leer las instrucciones para ver si permite tablas o no y cómo quiere la revista que sean las tablas. Luego viene la pregunta, ¿uso tabla o uso gráfico? Eso también es interesante. ¿Cuándo voy a usar tabla y cuándo voy a usar gráfico? Fíjense en este ejemplo. Tengo una tabla que describe la excreción de un metabolito, ¿bien? Que se genera luego de recibir un medicamento. Como esta tabla sigue una secuencia temporal, día 1, día 2, 3, 4, 5, 6, 7, es más factible y es más fácil, más de fácil lectura hacer esto así, ¿cierto? ¿Cuál me da más información? Obviamente el gráfico. ¿Pero por qué uso un gráfico? Porque hay una temporalidad. Entonces, un consejo, usen gráficos solo cuando realmente facilite la comprensión del texto, de la sección resultados. Si no lo facilita, no la usan. Diagramas de flujo van a usar igual en algunos casos. Esto lo pueden ver después con calma. Vamos a graficar, como les dije, solo cuando sea un aporte a la comprensión. Fíjense acá. Hicieron un gráfico para determinar hombres y mujeres con o sin MIH. Me parece que este era el síndrome incisivo molar, creo. Fíjense este gráfico horripilante. Primero es en 3D. Consejo 1, nunca usen gráficos en 3D, solo en 2D. ¿Ya? Porque el 3D acá no tiene sentido. En realidad era mejor decir eso, decir no hubo predilección por género. Y me evito todo ese gráfico. Como dice el autor Edward Tufte, evitemos gastar tinta. Fíjense cómo gasté tinta con ese gráfico para decir que no hubo predilección por género. No tiene sentido. ¿Qué más? Otro gráfico. Voy a decir la diferencia entre hombres y mujeres con un gráfico de torta, pero fíjense, era mejor escribirlo así. No necesito un gráfico para decir algo tan sencillo como eso. ¿Bien? ¿Qué más? Gráficos nunca 3D y la torta también en general la vamos a evitar. ¿Ya? Generalmente en vez de una torta vamos a usar mejor un gráfico de barra. Fíjense, acá hicieron una torta 3D donde no es clara la diferencia entre un elemento de la torta y otro. Entonces además tuvieron que poner los números para que se entienda. Mejor lo escribo con texto. Mucho mejor. Acá utilizaron un gráfico de línea para definir distintas muestras. Pero los gráficos de línea los vamos a dejar para cuando los vamos a dejar exclusivamente para cuando sean datos con temporalidad. Día 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero acá no, acá son muestras, por lo tanto no hay una continuidad entre una muestra y otra, porque son independientes. Acá ustedes deberían usar un gráfico de barra. Obviamente voy a usar gráficos solo cuando aporten a la comprensión. Fíjense acá, graficaron un dato de toda su muestra, un solo dato. Mejor, eso mejor se escribía así. Todas las mujeres estaban en tal etapa. Gran diferencia. Entonces ahora, más que cuándo graficar, yo les estoy diciendo cuándo no graficar. Porque muchas veces los gráficos se usan de forma indiscriminada. ¿Bien?
Fíjense acá, esto sí que está horrible, o sea, graficaron eso por paciente, que yo les dije que no podía tabular ni graficar por paciente. Más encima eran todos los pacientes iguales, o sea, aquí está todo mal. ¿Bien? Vamos a evitar los gráficos de torta. Vamos a preferir gráficos de barra. Bien, hasta acá voy a llegar a esta clase, porque la discusión la vamos a ver en otra clase, aparte, cómo escribir la discusión y cómo escribir las conclusiones. ¿Bien? Pero hasta acá, porque si no va a ser demasiado extensa la clase, les comento que ya deberían ustedes poder escribir muy bien un título, muy bien una introducción y muy bien un material y métodos. Yo les di una serie de tips aislados de cómo escribir algunas cositas, cómo mejorar otras, pero me interesa que ustedes siempre que estén escribiendo se hagan la siguiente pregunta. ¿Puedo escribir esto mismo con menos palabras? Si la respuesta es sí, vaya resumiendo, ¿ya? Cuando uno escribe, no es que yo a la primera escriba todo el texto simple. Uno escribe al principio todo lo que cree que está bien y luego va editando y va resumiendo, ¿ya? No crean que esto es que alguien escribe todo hermoso a la primera, no, surge luego de muchas ediciones. De hecho, hay un estudio que dice que cuando uno escribe un manuscrito para publicar, se publica en general la edición 7 o 8. O sea, yo edité el texto 7, 8 veces luego al publicar, ¿ya? Así que eso. Próxima clase, tenemos clase con el doctor Aguilera, tengo entendido. Y por ahora ya les voy a pedir, y por favor comuníquenle a sus compañeros que no han venido, voy a subir un anuncio igual, así de, pero de todos modos comuníquenle, que ya deben empezar a pensar en el compañero con el que van a trabajar, compañero o compañera, que pueden ser grupos de a 2 máximo, no de 3, máximo 2. Piensen en el compañero con el que van a trabajar y ojalá ya el tema en el que quieren trabajar, el tema o el área. Si quieren trabajar en perio, en adulto, en niño, donde sea. Pero ya vayan pensando en su tesina, porque el segundo semestre va a ser cortísimo y tenemos que hacer muchas cosas y tenemos que desarrollar su proyecto de tesina. ¿Bien? Así que eso, les voy a subir anuncio pronto. Las instrucciones las voy a subir esta semana. Del OV2. Del OV2 están publicadas las instrucciones en CIEDUC. Hace como una semana se publicaron. La verdad es que es idéntico al seminario anterior, solo que el tema es libre. O sea, no tienen que ustedes seguir el tema que yo les di, sino que ustedes van a elegir el tema que deseen. ¿Ya? Pero están en CIEDUC. Fíjense, en la unidad 2, al final, dice instrucciones para el seminario OV2. Está el link para que suban el artículo, está la planilla, está la rúbrica, está todo. ¿Ya? Así que revísenlo. ¿Vale? Ya, chicos. Estamos entonces. Cualquier duda yo les voy a subir la clase más tarde y el PPT, ¿vale? Como les digo, el PPT es gigante. Son como 250 diapos. Es por si quieren profundizar con el tema de detalles de escritura. ¿Ya? Ya, chicos. Un saludo. Que estén bien. Me despido. Chao, chao.